¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Felices? Uy, no. Mejor no vengo a la próxima, ¿no? No, ¿verdad? ¿Sí están bendecidos? ¿Y están felices? Qué bueno, porque la verdad ha sido una bendición estar aquí estos días, disfrutar del calorcito rico de Manzanillo, de disfrutar de la amistad de Marco de Nowi. Es un regalo de parte de Dios. Estar en contacto con el staff un poco más cerca y ver la pasión con la que sirven a Dios, su disposición para ser un instrumento en la mano de Dios también nos inspira muchísimo, y les agradecemos todas las atenciones que durante estos días hemos recibido. Ya nos tenemos que regresar a la realidad en Guadalajara y vamos a estar saliendo después de la última reunión por algunos compromisos importantes el día de mañana. Pero muchas gracias por su atención y por haber estado dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y hoy pues vamos a continuar. Voy a hablar el tema: sueña con una gran familia. Sabemos que uno de los retos sociales que estamos enfrentando es precisamente con la estructura familiar. Hay una confrontación directa a la estructura de acuerdo al orden de Dios para la familia, y más que nunca nosotros podemos soñar con que podemos tener una gran familia. Y cuando me refiero a una gran familia, es una familia funcional, una familia integrada, una familia que marca la diferencia. Hoy nuestro reto es ser una familia inspiradora, una familia que al vernos los que están a nuestro alrededor digan: sí se puede tener un matrimonio feliz, sí se puede tener una familia funcional que viva en armonía. Y de eso es de lo que quiero compartirles el día de hoy. Así que les voy a invitar que busquemos en la Biblia el Salmo 133 y de ahí vamos a comenzar. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si usted tiene otra versión, le recomiendo que lea en la pantalla o escuche con atención. Dice la Escritura: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te ruego que en esta hora tú hables al corazón de tus hijos, que de una manera sobrenatural tu presencia y tu poder que está en este lugar venga a cambiar la historia de cada uno que pueda estar pasando por una adversidad, por un problema, por una enfermedad. Señor, que al salir de este lugar él salga transformado por tu poder y con una condición totalmente nueva y diferente por el poder que tú vas a enviar a manifestarse en esa área de su vida. Señor, que ninguno regrese a casa con las cargas con las cuales ha venido, sino que regrese fortalecido en ti y confiando que puede lograr hacer la diferencia en su sociedad, en su comunidad. Te ruego, Padre, me permitas colaborar contigo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de una gran familia, para muchos el concepto de una gran familia puede ser muy variado, dependiendo del entorno en el que ha crecido. Tiene un concepto de lo que sería una gran familia, pero una característica de una gran familia es que vive en armonía. Y vaya que este es un gran reto. Vivir en armonía con las personas con las que convives todos los días no es fácil. Nosotros, yo crecí en una familia de 6 hermanos, 5 hombres, una mujer.
Y en verdad, si usted hubiera querido ver las mejores peleas de la colonia, si hubiera ido a la casa y hubiera sabido lo que era un pleito entre 5 hermanos, cuando se trataba de ganar una pelea. Cuando digo una pelea no me refiero de palabras, era una pelea de machines, de hombres, ¿verdad? Y en verdad, tener armonía con tus hermanos puede ser no tan fácil. Yo sé que este pasaje todos nosotros lo hemos escuchado y normalmente lo aplicamos a la iglesia, ¿verdad? Decimos qué bonito es estar los hermanos juntos en armonía y lo relacionamos con la iglesia. Quiero decirle que esa interpretación, aunque puede ser aplicada, no es la más correcta. Porque le aseguro que David, cuando habló este pasaje, no estaba pensando en la iglesia. ¿Por qué no podría estar pensando en la iglesia? Todavía sigo en apologética yo, ¿verdad? Porque aparte que tenía hermanos con los cuales no se llevaba tan bien, los que escucharon parte de la primera saben de lo que estoy hablando, pero no se podía referir a la iglesia porque la iglesia no existía. Entonces, cuando David está hablando este salmo, él se está refiriendo ¿a quién? A su familia, particularmente a sus hijos que no se la llevaban tan bien. Recuerde que en la familia de David sus hijos entre hermanos tenían una mala relación. Incluso uno de los hijos de David quería acabar con el otro, incluso trató de matar a David mismo. Entonces no era una familia que viviera en armonía. Entonces David decía, qué padre es cuando mis hijos se reúnen y no se están peleando. Cuando realmente logran tener armonía. Entonces una gran familia necesita tener una relación armoniosa. Y ese es un gran reto para todos nosotros, lograr que nuestra familia camine en armonía. ¿Por qué? Porque la armonía trae la presencia de Dios a la casa. ¿Escuchó bien? Y si nosotros cuando lo aplicamos a la iglesia decimos que es bueno que estemos en armonía, los que venimos a la iglesia, porque todos sabemos que si nosotros viniéramos a la reunión y estuviéramos aquí unos peleados contra otros y las relaciones no fueran buenas entre nosotros, la presencia de Dios no descendería a la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Y lo mismo pasa en la casa. Si en la casa no hay armonía entre los esposos, entre la pareja, y no hay armonía en la relación de los hijos con los padres, de los padres con los hijos y entre todos, entonces la presencia de Dios no desciende a esa casa. No lo digo yo, siga leyendo. El versículo 2 dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió hasta por su barba hasta llegar al borde de su vestidura. Entonces la conexión que la familia tiene con Dios, la unción que baja a la casa, es el resultado de la armonía que tenemos en casa. Usted no puede tener una familia sin armonía y creer que Dios habita ahí en medio. Y el reto de nosotros es hacer que nuestra casa viva en armonía para que la presencia de Dios baje, la unción baje, como baja el aceite desde la cabeza hasta el borde de los pies. ¿Quién es la cabeza? Los muy espirituales van a decir que Cristo. Pero la cabeza en la casa es el esposo, lo reconozca o no. Porque ya sé que no siempre, usted pregúntele a mis hijos quién manda en casa. Y van a decir que yo, sea o no sea real. Mi hija decía desde muy pequeña, cuando le enseñamos este principio, decía, en la casa manda papá. Si papá no está, manda mamá. Si mamá no está, manda mi hermano mayor, Elías. Y si Elías no está, mando yo. Y le digo, ¿y a quién vas a mandar si no hay nadie más que tú? Dice, pues a mis muñecas.
pero quería algo de autoridad, ya desde ahí, ¿entiende? Entonces, la realidad es que los hombres somos los responsables delante de Dios de la vida espiritual de la familia. Si no puede decir amén, diga ouch, ¿verdad? Porque los hombres somos así, ¿verdad? Nos gusta que las mujeres tomen la responsabilidad espiritual, y la responsabilidad espiritual de la familia recae sobre el varón. Cuando estuve en Israel, fui al muro de los lamentos, y la verdad, cuando llegué, me explicaron, el muro mide como unos 120 metros más o menos, no sé exactamente, pero como unos 120 metros. Y de todo el muro, en una esquina al extremo derecho, un pedacito como de 10, 15 metros es para las mujeres, y todo el resto es para los hombres. Entonces, cuando yo llegué, dije, qué cuates tan machistas, ¿verdad? A las mujeres por allá en aquel pedacito, y ellos todo el muro para ellos. Y entonces, después de un rato, no me aguanté y le pregunté a un rabino, le digo, oye, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres tienen ese pedacito tan pequeño y los hombres un pedazo tan grande? Y el rabino me dice, bueno, lo que pasa es que para nosotros las mujeres no tienen responsabilidad espiritual. Ellas, si quieren venir, vienen, y si no quieren venir, no vienen. Pero el que tiene la obligación de estar aquí y buscar la respuesta de Dios para su familia es el esposo. Porque la Biblia dice que ellas se salvarán teniendo hijos, entonces no tienen una responsabilidad espiritual. Y entonces eso a mí me impactó muchísimo, porque muchas veces nosotros no hemos hecho el papel que nos toca como hombres. ¿Quién debería llamar a la casa, en la casa, que todos nos juntemos en la sala a buscar de Dios? ¿Y quién lo hace? Si bien nos va la mamá, ¿verdad? A veces que los hijos, papi, ora por mí, ya me voy a dormir, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, la armonía en la casa trae la presencia de Dios a la casa. ¿Y qué dice el versículo 3? La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición e incluso la vida eterna. Si no hay armonía, no hay presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, no hay bendición ni salvación. Porque donde hay armonía, desciende el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo, que representa la unción sobre la familia. Y cuando la presencia de Dios baja, entonces Dios pronuncia la bendición sobre la casa. Entonces imagínense si no trabajamos en lograr la armonía. Si decimos, pues allá tú sabrás, si quieres estar enojada, pues es tu bronca, ¿verdad? Porque de repente así somos, decimos, bueno, ya dejaré que se le pase. No, tú tienes que estar buscando que se le pase. Tú tienes que estar buscando la reconciliación. Tú tienes que estar buscando la armonía. Si tus hijos no te quieren escuchar, tú tienes que encontrar la forma de escucharlos y hacer que te escuchen. Porque si no traes armonía a la casa, si en tu casa no hay armonía, no descenderá la presencia de Dios. Y si no desciende la presencia de Dios, no podrás caminar en bendición. Entonces es muy importante que ahora nosotros trabajemos en generar armonía en la casa. Que se termine el tiempo donde los padres y los hijos estén constantemente peleando. Que se termine el tiempo donde los esposos estén constantemente peleando. Es terrible escuchar a niños de 4, 5, 6 años diciendo, es que mis papás se van a divorciar. ¿Cómo lo sabes? Todo el tiempo que se pelean dicen, ya no podemos más, vamos a irnos cada quien por su lado, vamos a divorciarnos. Y los niños lo están escuchando. Y los niños están sufriendo porque piensan que en cualquier momento papá y mamá se van a separar. ¿Usted sabe lo terrible que es para un hijo que papá y mamá se separen? Y alguien dice, pues es más terrible que los vean peleándose todo el día. La realidad es que es más terrible que se separen, porque significa que no tuvieron la capacidad de tener armonía. Y le están enseñando a sus hijos que cuando tengan problemas
y no los puedan resolver, que huyan de ellos en lugar de resolverlos. Como consejero matrimonial hay quienes vienen y me dicen, es que ya no podemos estar juntos, solamente estamos juntos por los hijos. Y yo les digo, estar juntos por sus hijos es un motivo suficientemente válido para estar juntos. Tienen que trabajar lo demás, pero si en este momento lo que sostiene su matrimonio son sus hijos, no los suelten. Porque sus hijos necesitan tener ejemplos a seguir de gente que sabe resolver los problemas y sabe resolver las diferencias para caminar en armonía. Ahora, estar en armonía es muy fácil. Solamente se trata de hacer un lado el orgullo. Entender que no siempre puedes ganar, porque en ocasiones ganando pierdes y en ocasiones perdiendo ganas. Porque cuando estamos en armonía, la armonía en sí mismo trae un aumento en el potencial de las personas. Dice el Señor en Deuteronomio, ¿cómo puede un solo soldado israelita hacer huir a 1000 de sus enemigos? ¿Y cómo pueden dos juntos hacer huir a 10,000 de sus enemigos? Si Dios no interviene ahí. ¿Cuál es la bendición de la armonía? Cuando están dos juntos en armonía, Dios se suma ahí. Y entonces, uno solo puede hacer huir ¿a cuántos? A 1000. Y si yo y mi esposa no estamos en armonía y no estamos en acuerdo, yo puedo hacer huir a 1000 y mi esposa puede hacer huir a otros 1000. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de 10,000 son 2,000? El 20%, ¿verdad? Entonces, el 20% de mi potencial es lo que puedo estar logrando yo y mi esposa cuando no estamos en armonía de lo que podríamos lograr. Si ella y yo estamos en armonía y estamos en acuerdo, entonces nuestro potencial se aumenta 4 veces más. ¿Por qué? Porque en esa armonía desciende Dios. Y el potencial que nosotros solos no podemos lograr, se logra por la intervención de Dios con nosotros. Porque entonces ahí envía Dios bendición. Entonces la próxima vez que usted se dé cuenta que la armonía se está perdiendo en casa, recuerde que usted tiene el reto de tener una gran familia. Y una gran familia es aquella que vive en armonía. Amén. Vamos a buscar otro pasaje de la Biblia, porque además de una familia que vive en armonía, para ser una gran familia se requiere que la familia sea auténtica. Auténtica. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25, versículos 20 al 22 y luego vamos a brincar del 24 al 26. Aquí va a aparecer en la pantalla. Dice la escritura: cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, en Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello y como con un abrigo de piel. Por eso le llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano del talón de Esaú. Por eso le llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando le nacieron los mellizos. Cuando hablamos de una familia auténtica, principalmente tiene que ver con las relaciones
en la familia que deben de ser auténticas. ¿Y por qué pongo el ejemplo de Jacob y Esaú? Bueno, cuando uno estudia la familia, se da cuenta que las familias de la Biblia son una inspiración para nosotros. Son un ejemplo de lo que debemos hacer o son un ejemplo de lo que no debemos hacer. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos establece patrones de conducta en nuestros hijos. Y los patrones de conducta de nuestros hijos pueden predisponerlo para tener ciertas herencias involuntarias de parte de nosotros. ¿Qué edad tenía Isaac cuando se casó? O sea, si algunos son de la teología de Jesús que les explicaba hace unos días que quieren vivir con mamá hasta los 30, algunos otros pueden ser de la teología de Isaac que pueden vivir con su mamá hasta los 40. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con alguien que a los 40 no tiene ganas de casarse? Porque vaya que Isaac no tenía ganas de casarse. Y su papá, Abraham, dice, oye, mi hijo ya tiene 40 y como que no se casa. Y si no hago algo aquí se va a quedar toda la vida, entonces mejor le voy a mandar buscar una esposa. Fíjese que Isaac no buscó esposa. ¿Quién se la buscó? El papá. Y el papá manda a uno de sus criados a buscar una esposa y le fue bien al cuate porque ni siquiera la tuvo que conquistar. Ya se la trajeron lista para casarse. Las cosas como algunos papás sabemos hacerlo, ¿verdad? Todo le ponemos a nuestros hijos fáciles y cuando se trata de que logren algo grande, no lo pueden hacer porque no están acostumbrados a enfrentar retos. Pero entonces Dios, sabiendo que Isaac tenía que aprender a enfrentar retos, le traen una esposa que no podía tener hijos. Y durante 30 años Isaac tenía el deseo de tener hijos y no los podía tener hasta que un día se le puso hacia Dios en serio y le rogó y le lloró y le suplicó, y entonces ahora él estaba sabiendo lo que era tener un deseo de algo y no poder tenerlo, porque eso era necesario que Isaac lo aprendiera. Él había crecido acostumbrado a no desear nada que su papi no le diera. Si ustedes quieren echar a perder a uno de sus hijos, no los enseñen a luchar por lo que quieren. Dénselos ustedes todo fácil. Pero si quieren que aprendan y que sean auténticos y que tengan buenas relaciones con los demás, enséñenlos que todo en la vida se tiene que ganar. Por ejemplo, mi hijo Elías tenía como unos 7, 8 años y me dice, oye papi, ¿y a qué edad me vas a comprar mi primer carro? A los 8 años. Entonces lo senté, lo miré directamente a los ojos y le dije, hijo, ¿quieres saber cuándo te voy a comprar tu primer carro? Cuando tú seas capaz de comprarte el primero. Yo no te voy a comprar tu primer carro. Si tú quieres tener un carro, tu primer carro lo tienes que comprar tú. Y tienes 8 años. Tienes tiempo para empezar a ahorrar. O ve pensando cómo vas a ganarte el dinero para comprarte tu primer carro, porque de mí no vas a recibir tu primer carro. Usted le pregunta a Elías hoy, me dice, oye papi, ¿ya me vas a sacar permiso para manejar? Pues a lo mejor te ayudo a sacar un permiso cuando tengas la edad suficiente, pero recuerda que tú te tienes que comprar tu propio carro. Y hasta la fecha ustedes ven a Elías y le preguntan, oye, ¿y tu papá te va a comprar un carro? No. Yo tengo que buscar la forma de ganármelo para poder comprar mi primer carro. Así sea un bocho o lo que sea, pero él sabe que tiene que comprarse su primer carro. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a saber que si él desea algo en la vida, tiene que hacer algo para lograrlo. Hoy en día es muy común que dicen, hombre, tú te lo mereces. Yo le digo, si no has ganado para comprarlo, no te lo mereces. Alguien dice, me voy a ir de vacaciones, no tengo dinero, voy a usar la tarjeta 18 meses, pero es que me lo merezco. Si no has ganado lo suficiente para pagar tus vacaciones, no te lo mereces. Ay, híjole, no escuché ningún amén, esperaba que sí. Me gusta cuando se quedan serios, pero les digo, si no pueden decir amén, digan, ay, para saber que algo está pasando, ¿no? Entonces, ya Dios le da sus hijos
a Isaac, y cuando Dios da, siempre da de más. Él le pedía un hijo, Dios le manda dos. Y cuando Rebeca estaba embarazada de sus dos hijos, de repente sentía que la panza se le retorcía. Y decía, ¿qué está pasando? Y de repente resulta que sus dos hijos, antes de nacer, en la panza se estaban dando unos trancazos. Y estaban peleándose ahí adentro. Y entonces ella le dice, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto? Y Dios le dice, es que se están peleando. Imagínate cuando nazcan. Van a ser unos guerreros que pelean desde antes de nacer. Y con los dos tengo planes grandes, pero ellos tienen que aprender a pelear para lograr lo que quieren. Y entonces nacen sus dos hijos. Primero nace Esaú. Ya lloró, ¿verdad? Dijo, me la tiraron. Entonces nace Esaú y lo ven y dice, ay, pues está muy velludo. Le vamos a poner Esaú. Aparte está así como medio rojizo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle Esaú. Y luego nace Jacob, y Jacob venía todavía agarrándole el talón a Esaú porque no quería dejarlo salir, quería salir primero Jacob. Y bueno, nacen los dos hijos, empiezan a crecer y empieza a suceder lo que nunca debe suceder en una familia auténtica. Rebeca tenía su preferido. ¿Quién era el hijo preferido de Rebeca? Jacob. Y Isaac tenía su preferido. ¿Cómo se llamaba el preferido de Isaac? Esaú. Entonces ahí es donde entonces empezamos a ver cuando una familia ya no es auténtica, porque sus relaciones no son reales. Y entonces Isaac le hablaba a Esaú y le decía, hijo, ponte trucha, tu hermano te quiere quitar la primogenitura. No te dejes, tú eres el mejor. Y luego Rebeca le decía a Jacob, Jacob, ponte trucha porque le tienes que quitar la primogenitura. Y tú ve cómo le haces, pero le tienes que ganar a tu hermano, tú eres el mejor. ¿Qué estaba pasando en las relaciones familiares? Había un conflicto, no había armonía. Y la relación entre ellos no era buena. Y papá y mamá peleaban entre ellos porque le decía, ay, sí, tú todo le quieres dar a Esaú. Ay, sí, pues tú también todo le quieres dar a Jacob. Imagínense las reuniones familiares entre ellos cuando estaban solamente los cuatro en la mesa. Y entonces llegaba la comida y Rebeca le servía a Jacob y le daba el hueso que tenía más carne, y a Esaú le daba el hueso más ruñido. Y entonces empezaban los conflictos en la casa todo el tiempo. Esa familia no era auténtica. Y entonces estaba buscando a Esaú cómo echar mentiras y cómo lograr guardar su primogenitura, y estaba luchando Jacob cómo lograr quitársela. Y llega un día donde Rebeca le dice a Jacob, Jacob, sabes que tu papá ya se ve medio mal. Parece que ya se va a ir. Tienes que ponerte trucha, hijo, porque le tienes que ganar la primogenitura. ¿Por qué? Porque si tú le quitas la primogenitura, tú vas a ser el heredero de la bendición. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, mata un animal. Imagínese la mamá, ponte vello en las manos y vas y engañas a tu papá, que él crea que eres tu hermano. Y cuando llegues con él, le echas mentiras y no le cuentas lo que me dijiste a mí. Eso pasa hoy en las familias modernas, ¿verdad? Donde la mamá dice, pero no le digas a tu papá, hijo, porque ya sabes cómo es. Cuando el papá le dice, bueno, te lo voy a dar, pero no le digas a tu mamá, ya ves que. Cuando los hijos vienen, papi, ¿me das permiso? No. Mami, ¿me das permiso? Sí, hijo. Oye, te dijo que no fueras. Mi mamá me dejó. ¿Le suena parecido? Ok, ese tipo de familia no es auténtica. Vienen a la iglesia y ponen una imagen, pero están en la casa y no son iguales. Porque no hay armonía, porque no son auténticos. Y entonces llega Jacob con
Isaac y le dice: papá, ¿cómo estás? Le da un beso fingiendo. Ah, ¿cómo estás, Jacob? No, no soy Jacob, soy Esaú, mira, tócame. Y entonces lo toca. Ay, eres Esaú. Sí. Papá, ¿por qué no me bendices ahora con la bendición que me corresponde como el primogénito? Y entonces Isaac lo bendice y le entrega la bendición y le entrega las promesas y le da su herencia espiritual. Y entonces se va Jacob muy contento, y de repente llega Esaú con su papá y le dice: papá, vengo a que me bendigas. Y dice: pues ya te bendije, hijo. No, no, yo acabo de venir. No, pues hace rato veniste, dijiste que eras tú y te entregué la bendición. No, papá, mi hermano te engañó. Dice: ándele, pues por tonto. Pues ya no puedo hacer nada, te quedaste sin la bendición. Entonces, ¿qué cree que pasó en Esaú? Dice que le dio mucho coraje y decidió matar a su hermano. Eso se genera con una familia que no es auténtica. Se matan entre ellos. ¿Todo por qué? Por no cuidar la armonía, por no buscar correctamente la bendición, por no ser genuinos en bajar la presencia de Dios. Entonces, la fe de nosotros aún debe ser auténtica, no solamente las relaciones personales. Hay un pasaje que no van a poner en la pantalla, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice: me acuerdo de tu fe sincera. Dígale que es a su lado: fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué hace esta familia? Tiene una fe sincera. No andan con hipocresías, no andan tratando de quedar bien con los demás. ¿De dónde aprendió Timoteo esa fe? De su madre y de su abuela. Nosotros podemos transmitir dos tipos de fe a nuestros hijos: una fe que no es auténtica y una fe que sí es sincera. ¿De qué depende? De cómo manejamos las relaciones personales entre nosotros. Amén. Si quieres tener una gran familia, necesitas tener una familia en la cual la relación entre ustedes sea en armonía. Una familia donde la fe sea auténtica, donde seamos lo que somos y no andamos aparentando ser otra cosa. Donde los papás no tienen partido con uno de sus hijos, todos tienen el mismo trato, aunque no todos sean iguales. Por último, una gran familia tiene que ser una familia generosa. ¿Por qué es importante ser una familia generosa? Vaya conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Dice: Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesi, el siervo del hombre de Dios, Eliseo, y acababa de decirle: cuéntame algo de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarse al rey, pidiendo, haciéndole la petición de su casa y de sus tierras. Mira, mi señor rey, exclamó Giesi, ella es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo le volvió la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey. Y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido
incluso el valor de los cultivos que habían cosechado durante su ausencia. Dígale al que está a su lado, y si es de su familia mucho mejor, necesitamos ser una familia generosa. Para ser una gran familia, la familia debe aprender a ser generoso. ¿Qué es ser generoso? Yo puedo definir generosidad como alguien que ve la necesidad de otra persona y busca la forma de resolverlo porque puede hacerlo. ¿Escuchó bien? Si yo miro la necesidad de alguien y puedo hacer algo y lo hago, soy generoso. Si yo miro la necesidad de alguien y no puedo hacer nada, no hay problema. Pero si yo miro la necesidad de alguien y puedo hacer algo y no lo hago, entonces no soy generoso. ¿Queda claro lo que es generosidad? Todos vemos necesidades en las cuales muchas veces pudiendo hacer algo no lo hacemos. ¿Cuántos alguna vez hemos ido por la calle y alguien nos pide un peso y podemos dárselo y no se lo damos? Levante su mano si usted lo ha hecho. ¿Sí? Entonces ahí usted no fue generoso, porque podía hacerlo, pero no lo hizo. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser generoso? Porque por eso estoy hablando de estos tres conceptos que lo llevan a hacer de su familia una gran familia. Si usted quiere tener una gran familia, no espere que los demás se conviertan de la nada en una gran familia. Para convertirse en una gran familia se requiere que haya armonía, se requiere que sea auténtico y se requiere que sea generoso. Entonces la historia que acabo de leer habla de una mujer conocida como la Tsunamita. Esta mujer, cuando miraba a Eliseo y a su siervo Giesi que iban a su ciudad, se daba cuenta que siempre andaban batallando para conseguir hotel, o se quedaban en un hotel muy barato, o no encontraban hotel. Entonces un día ella habla con su esposo y le dice: oye, ¿te has fijado que Eliseo siempre que viene a nuestra ciudad le batalla para tener un lugar cómodo donde dormir y descansar? Yo creo que tú y yo podemos construir una habitación aquí en la casa donde él llegue cuando venga a nuestra ciudad, y entonces la necesidad de Eliseo y de Giesi sea suplida por nosotros. Y como donde manda capitán no gobierna marinero, el esposo le dice la última palabra: sí, mi amor, está bien, vamos a construir una casa. Entonces le construyen la habitación a Eliseo, le ponen ahí su pantalla de plasma, su conexión de internet, el jacuzzi, y Eliseo y Giesi llegaban ahí. Wow, qué rico, ¿verdad? Así como nos tratan a nosotros acá en Manzanillo, ¿verdad? Bien a gusto, así con el aire acondicionado. Dice uno: wow, cuál calor, ¿verdad? Y así estaban entonces Eliseo y Giesi en la casa en la habitación que esta mujer les había construido. Y entonces dice Eliseo: oye, ¿qué podemos hacer por ellos? Porque ellos han sido muy generosos con nosotros. ¿Qué podrán necesitar ellos? Pues son ricos, ¿no? Tienen una buena casa, han construido para nosotros algo. ¿Qué necesitarán que nosotros pidamos a Dios que le dé, que ellos no puedan tener por sí mismos, por su propio esfuerzo? ¿Qué necesidad hay en ellos que nosotros podamos ser un medio para suplirles? Lo que estaba diciendo Eliseo. Y entonces Giesi le dice: oye, pues no tienen hijos. Y Eliseo lo voltea a ver: no hay otra cosa más fácil. Bueno, está bien, mándala a traer. Y entonces traen a la mujer y le dice el profeta Eliseo: mira, el próximo año tú vas a tener en tus brazos a tu hijo. Imagínese a la mujer emocionada diciendo: wow, yo creí que yo le estaba haciendo un favor a él y él ahora me está haciendo un favor a mí. Y tal cual Dios lo prometió, el próximo año la mujer tiene en los brazos a su hijo, está emocionada y dice: qué bueno que decidimos ser generosos, porque el que es generoso recibe la bendición de Dios. Amén. Y entonces ahora una necesidad que ella no podía suplir está suplida. Y el niño comienza a crecer.
Y Eliseo de repente llegaba ahí a la casa, se metía a su habitación, ponía el jacuzzi, miraba una película o una serie en Netflix y estaba ahí bien a gusto, ¿verdad? Y de repente estaba ahí Eliseo disfrutando del jacuzzi, aventándose la última serie. Y de repente escucha a la señora gritar y empieza a llorar desconsolada. Y le dice Eliseo a su asistente: a ver, ve a ver qué está pasando. Yo mientras aquí sigo orando. Y regresa y le dice: ¿qué crees? El niño se murió. Entonces Eliseo voltea con Dios y le dice: Señor, tantos días en que se pudo haber muerto, se tenía que morir el día que yo vine. El último día de la serie se tenía que petatear el bebé. Y Dios le dice: ¿yo qué? Pues acuérdate que tú me dijiste que se lo diera. Ahora salgo, ándale, córrele, ve y resucítalo. Entonces se levanta Eliseo, se pone su bata y sale para la habitación donde estaba el niño muerto. Y le dice: no se preocupe, no está muerto. Tampoco anda de parranda, pero ahorita lo traemos de regreso. Y entonces Eliseo ora y el bebé, o el joven, o el adolescente, resucita. Y cuando resucita, le dice Eliseo a la mujer: mira, te lo voy a decir de una vez para que luego no digas que siempre que vengo traigo malas noticias. Pero por los próximos 7 años va a haber hambre aquí en Israel. Te recomiendo que te vayas a otra ciudad para que no sufras de la crisis que viene. Cuando una persona es generosa, siempre será librada del tiempo de crisis. Dios te va a anticipar para que tú no pases por la crisis como otros están pasando. Solamente si eres generoso. Solamente si tú has visto la necesidad de otros y has hecho algo para suplirla. Entonces le dice: bueno, gracias, Eliseo, pues ahí te encargo la casa. Y le dice Eliseo: no, pues yo también tengo un ministerio que cumplir, no me voy a quedar aquí a cuidarte la casa, así que tú te vas, yo también, pues acabo también va a haber hambre, también a mí Dios me avisó, entonces mejor me voy de la ciudad. Y la mujer se va por 7 años y vive entre los filisteos. Y después de 7 años se termina la crisis. Y entonces la mujer dice: voy a regresar a mi tierra, voy a regresar a mi casa. Y cuando regresa se encuentra que unos paracaidistas habían ocupado su casa y habían ocupado su tierra. Y entonces ella dice: voy a ir a hablar con el rey y le voy a decir que esa casa y esas tierras son mías y que él haga algo para que me las devuelvan. Y entonces dice que va al palacio del rey, y mientras ella iba al palacio del rey, Giezi estaba platicando con el rey y le estaba contando: oye, ¿cómo les fue ahora en la crisis? No, pues bien, aquí estamos ya de regreso porque ya se terminó la crisis. Y le dice: oye, ¿y por qué no me cuentas alguna de las historias de lo que Dios hizo a través de Eliseo? ¿Cuántas historias había? Muchísimas. Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Entonces había muchas historias para contar, pero cuando él le pregunta: cuéntame alguna de las historias, la historia que Dios puso en la mente de Giezi fue la historia del niño que había muerto y Dios había resucitado. ¿Por qué? Porque a las personas generosas Dios le va a poner oportunidades que a otros no tienen. Y precisamente está terminando de contar Giezi y en eso llega la señora y toca la puerta. Qué señora tan atrevida, ¿verdad? No pidió cita, no llamó a la secretaria, ella fue derechito y se metió hasta la habitación donde estaba el rey. Y cuando toca la puerta, abre la puerta Giezi, la ve y voltea con el rey y le dice: mira, mi señor, esta mujer es de la que te estaba contando y este es el niño del que te estaba contando. Y uno dice: wow, cómo Dios acomoda las cosas. 7 años haciendo una cita para darle la oportunidad a alguien que había sido generosa años atrás y que su generosidad no se había olvidado delante de Dios. Porque Dios siempre va a tener presente tu generosidad y te va a poner oportunidades que a otros no tienen. Y la ve el rey y le dice: ¿a poco sí es cierto? Y entonces ya ve, pues si Eliseo había contado en pocas palabras, perdón, Giezi había contado en pocas palabras, la señora le contó con todo lujo de detalles.
Y cuando ya estaba la señora bien emocionada contando la historia, le dice: ay, por cierto, ya se me olvidó a lo que venía. Fíjate que mi casa y mis tierras la tomaron unos paracaidistas y no los puedo sacar. Échame la mano. Y el rey le dice: si tú le construiste una casa o una habitación al siervo, pues mereces que yo te devuelva lo que te quitaron. Porque Dios siempre va a traer restitución a la gente generosa. Si tú eres generoso y el enemigo te quita algo, Dios te lo va a restituir siempre. Pero no a todos, solo a los generosos. Y entonces la señora está emocionada porque el rey nombra a uno de sus empleados y le dice: oye, haz que se les devuelva su casa y haz que se le devuelva su tierra, que recupere lo que perdió. Y entonces va saliendo ya el funcionario del rey y le dice: ah, por cierto, ¿cuántos años estuvieron fuera? 7 años. Ok, sáquenme el porcentaje de cuánto se cosechó durante esos 7 años en esa tierra, y también se lo dan. Es decir, imagínate que te robaron algo, Dios te lo devuelve y tú dejaste de ganar algo durante ese tiempo porque lo que te habían robado no produjo en el tiempo que no estuvo en tus manos. Para Dios es como si lo hubieras ahorrado. Y entonces, ¿sabes qué? Tu ahorro de 7 años que no ahorraste, también se lo van a restituir. Entonces, una mujer que salió en tiempo de crisis regresa para recuperar lo perdido porque Dios le da una oportunidad, y con el ahorro de los 7 años como si hubiera trabajado. ¿Qué harías si tuvieras ahorrado tu sueldo de 7 años? Independientemente de cuánto ganes, tu ahorro de 7 años es mucho, ¿sí o no? ¿Podrías considerarte bendecido? ¿Podrías considerarte próspero si tuvieras ahorrado los 7 años de tu sueldo? Bueno, eso le pasa a la gente generosa. Por eso tienes que enseñarle a tu familia que tienen que ser generosos. Y cada vez que vas a hacer algo, es bueno que involucres a tus hijos y le digas: miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar. Y vamos a dar porque cuando nosotros suplimos la necesidad de otros, porque podemos hacerlo, somos generosos. Y cuando somos generosos, Dios se va a acordar de nuestra generosidad. Y Dios nos va a dar lo que nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos, como le dio a esta mujer un hijo que ella no podía tener si no era por la intervención de Dios. Cuando venga el tiempo de crisis, Dios nos librará del tiempo de crisis. Cuando se termine el tiempo de crisis, Dios nos dará oportunidades que otros no van a recibir. Y cuando recibamos esas oportunidades, vamos a recibir lo que perdimos y lo que no, y lo que pudimos haber ganado o lo que dejamos de ganar mientras que estábamos sin tener posesión de lo que era nuestro. Por eso se necesitan familias grandes. Y las familias grandes, lo primero que buscan es una buena armonía, porque en esa armonía desciende la presencia de Dios. Porque cuando desciende la presencia de Dios, la bendición de Dios alcanza a la familia. Pero para eso la familia debe seguir siendo auténtica, no tener una relación entre familia que solamente sea de apariencia. No que cuando ves las fotos del Face se ven tan felices y cuando los ves en realidad te da tristeza. Y dice: ¿también le hicieron Photoshop a las actitudes? Porque la cara que se miraba allá, acá se mira una cara de amargado y ya se miraba sonriendo, ¿verdad? Que sea auténtica tu fe, que seas genuino y auténtico en tu relación con Dios. No que vienes en camino a la iglesia y te vienes peleando y regresas de la iglesia y regresas peleando. No que tus hijos escuchen pleitos todo el día. No que tú y tus hijos no tengan una buena relación. Que sea una relación auténtica donde todos reciben una verdadera armonía, donde no está el papá con unos, la mamá con otros, como lo hicieron Rebeca e Isaac. Pero también una familia grande se caracteriza por ser una familia generosa. Y yo sé el principal conflicto para ser generoso
es que pensamos que a lo mejor la gente se quiere aprovechar de nosotros. ¿Sí te pasa por la mente o no? Cuando viene esa persona y te dice, oye, me das $1 para un taco, tú dices, y si de veras se va a comprar un taco, y si no es de los que se gana 2,000 al día y tiene una casa ya junto a la playa, con todo lo que anda pidiendo de limosna, ¿no te pasa eso por la mente? El problema no es que si tú le diste algo a alguien, esa persona lo usó para otra cosa. El problema es que si alguien te pidió algo, tú miraste su necesidad, podías hacer algo y no lo hiciste, dejaste de ser generoso. Entonces, finalmente, para ti no es importante si la persona lo va a usar o no correctamente. Lo que es importante es que tú seas generoso. Porque si tú eres generoso, entonces vas a recibir las bendiciones de una familia generosa. Y cuando tú haces algo para alguien que tiene necesidad, Dios lo cuenta como si se lo estuvieras haciendo para él. Entonces tu generosidad, aunque se lo haces a las personas, realmente lo estás haciendo para Dios. Y si lo haces para Dios, de parte de Dios recibirás la restitución y la reparación aún de la pérdida, porque Él sí sabe premiar la generosidad. Me gustaría que se pusieran de pie.